Esto dice la Biblia. Diga conmigo, esto dice la Biblia. Esto dice la Biblia. No lo dice el hermano. No lo dice el hermano. Amén. Amén. Ok. Entonces, muchos de nosotros hoy en día, y mucha gente de afuera hoy en día, están celebrando lo que se le conoce el nacimiento. Para muchas personas dicen el nacimiento del niño Dios. Amén. Pero yo quiero llevar según la Biblia lo que ha pasado verdaderamente y lo que nosotros tenemos que seguir conforme a la escritura del Señor. Amén. Todos sabemos que el Mesías tenía que venir. Todos sabemos que tenía que venir un libertador. Todos sabemos que tenía que venir el Cristo. ¿Cuándo lo sabemos? ¿Dónde sí sabemos? Según la escritura. Cuando nació, no sabemos. Algunos escritores dicen que probablemente nació en diciembre. Otros dicen que nació en marzo. Y otros dicen que nació entre septiembre y octubre. Pero vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura. Amén. Primeramente que nada vamos a ver lo que dice la profecía acerca del nacimiento del Mesías. Amén. No se me ponga muy serio, hermano. Y si usted no está de acuerdo, entonces usted no está de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Diga conmigo, esto dice la Biblia. Amén. Vamos a lo que dice la profecía. ¿Qué es lo que dice la profecía sobre este acontecimiento? Amén. El libro de Isaías, en ese mismo libro, capítulo 7. ¿Cuántos trajeron Biblia? Entonces ayúdenme a leerla. Amén. Yo le voy a pedir a la hermana Heredia en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. ¿Qué es lo que dice la hermana Heredia? Y todos sabemos que Manuel significa. Y todos sabemos que Manuel significa. Entonces, ¿quién lo dice? ¿Lo dice el predicador o lo dice la Biblia? ¿Lo dice quién? Dice Isaías, capítulo 7, verso 14. Porque de una mujer virgen nacerá el libertador, nacerá el Mesías. Amén. Entonces nosotros podemos entender que lo que dice la Biblia es verdad. Ciertamente Jesús nace de una mujer virgen llamada María. Ahora la otra profecía es el capítulo que hemos leído, Isaías 9:6. Dice la Biblia, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, se llamará también consejero, también se llamará Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Verdad que sí? ¿Quién lo dice? ¿El predicador o la palabra de Dios? Bueno, como apenas llevamos dos textos, vamos a ver qué dice más la profecía. Isaías capítulo 11, verso 1. ¿Qué es lo que dice hermana Belia? Amén. Entonces sabemos que de una mujer virgen nacerá el Mesías. También nosotros sabemos que de la tribu de Judá nacerá el Rey de Reyes. Amén. ¿Sí o no? Pero ahora vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Dónde va a nacer Jesús? Ya sabemos que va a nacer. Ahora hay que ver dónde va a nacer. Diga conmigo, ¿va a nacer en México? Yo sé que usted lee Biblia. Diga conmigo, Jesús va a nacer en México. ¿Nacerá en México, hermano Ricardo? Vamos a ver qué dice el libro de Miqueas. El que lo encuentre lo puede leer. Libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Amén. Y tú, Belén de Efrata,
allí iba a salir. Entonces estamos en concuerda de que el Mesías iba a nacer en Belén, de que el Mesías iba a nacer de una mujer virgen. Amén. Pero la pregunta del millón es: ¿cuándo nació Jesús? Esa es la pregunta. Porque si nosotros decimos que Jesús nació en Belén, ciertamente nació conforme a la Biblia. Si nosotros decimos que Jesús nació por una mujer virgen, concuerda conforme a la Biblia. Pero la Biblia no nos da detalle cuándo nació verdaderamente. ¿Verdad que sí? La Biblia no dice que Jesús nace el 25 de diciembre. Eso no dice la Biblia. La pregunta es: ¿cuándo nació Jesús? Ahora, para poder entender cuándo nació Jesús, tenemos que irnos desde el principio. Libro de Lucas. Si va usted conmigo al libro de Lucas. Desde allí parte la historia del nacimiento de Jesucristo. Espero no aburrirlo, hermanos, pero yo pienso que esto es de grande bendición para conocimiento de cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque mucha gente, tanto afuera como adentro de la iglesia, no sabe cuándo nació Jesús, no sabe por qué nació Jesús, no sabe por qué uno celebra la Navidad. Unos dicen que el pino es malo, otros dicen que las luces son malas, otros dicen que el pesebre es malo, y empiezan los detalles. ¿Será que es malo esto? ¿Será que el otro es malo? Pero vamos a ver qué dice la Biblia. No es que dice el predicador, no es que el predicador lo investigó, no. ¿Qué dice la Biblia en lo profundo de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos cada día? Amén. Hay algo que tenemos que entender, que cuando Jesús llega, dice él que predicaba, pero también él predicaba, pero también enseñaba. ¿Sí o no? Amén. Bueno, Lucas capítulo 1, verso 5. Dice la Biblia, yo lo voy a leer. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba, y dice el 6, ambos eran delante de quién. ¿Y cómo andaban? No les escucho. ¿Cómo andaban? En todos y ordenanzas. O sea, que no eran unas personas poco común. No eran personas que el Señor los agarró al azar. No eran personas que ha dicho el Señor, pues estos son los más cercanos. No. Lo que me llama la atención que el Señor dice: ambos eran justos delante de Dios. ¿Quién? Zacarías y Elizabeth, mejor conocidos como los padres de Juan el Bautista. Amén. Pero había un problemita entre ellos. Dice la Biblia que ellos no tenían, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y quiero que preste atención en el verso 8, porque aquí es donde empezamos el punto de partida. Cuando nació Jesús. Amén. Dice el 8: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Cuál orden habla aquí la Escritura? Dice 9: conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Hasta ahí no vamos a tener hasta el verso 10. Ahora, ¿cómo podemos saber cuándo empezó Zacarías a hacer el trabajo que tenía que realizar? Si usted presta atención, sabemos que los levitas eran encargados de hacer todo el trabajo en la casa del Señor. Pero algunas personas, por medio de Moisés, por medio de Aarón, eran divididas las tareas. Algunos eran oficiales,
algunos eran porteros, algunos cuidaban los atrios de la casa de Dios, algunos eran sacerdotes y podían entrar hasta cierto lugar, cierto límite para hacer sacrificio, para hacer el incienso. Ahora dice la Biblia que cuando Zacarías entra a la casa del Señor, dice que en medio estaba el lugar de hacer el incienso. A mano izquierda estaba el candelabro de las 7 brasas y a la mano derecha estaba el lugar donde estaba el pan. Dice la Biblia que Zacarías estaba haciendo lo que él tenía que hacer. Lo de su clase era quemar el incienso. Pero dice la Biblia que el ángel se le apareció a Zacarías a mano derecha y empezó a decirle y le dijo: oh Zacarías, tus oraciones fueron oídas. ¿Está conmigo? Tus oraciones fueron oídas. Pero vamos paso por paso. ¿Cómo sabemos o en qué mes Zacarías empieza a entrar para hacer su trabajo? ¿Cómo sabemos lo que dice la Biblia? Que Dios lo puso según el orden de su clase. Amén. Quiero que vaya conmigo a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, está ahí conmigo. Capítulo 24. ¿Está ahí conmigo? Primera de Crónicas, capítulo 24. Y vamos a leer el verso 7. Miren lo que dice el verso 7. La primera suerte tocó Joyedip, la segunda Gedaías, la tercera Arim, la cuarta Seorim, la quinta Malquías, la sexta Mijamín, la séptima Acos, la octava, o sea que a Abías le tocaba la clase octava. ¿Está conmigo ahí? Entonces, desde allí tenemos un punto de partida para saber más o menos en qué mes empezó Zacarías a hacer el trabajo que le correspondía. Ahora, mis queridos hermanos, el calendario de nosotros no se basa en el calendario judío. El calendario de nosotros nos basamos conforme al sol, pero el calendario judío se basa conforme a las lunas. Amén. También el calendario judío tiene 12 meses. La diferencia es que el calendario judío y el calendario de nosotros es que de nosotros en muchos meses tienen 31. En los judíos solamente es de 29 y a 30. Y varían los meses según las lunas. Si la luna está llena, cambian de meses. Si la luna está vacía, entonces ya empieza otro mes. Es así como el calendario judío empieza a estar en su tiempo. Ahora, mis queridos hermanos, el calendario judío no es que ellos empiezan en enero como nosotros comenzamos, ¿verdad que no? ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted eso? ¿Cuál es el calendario de nosotros? ¿En qué mes comenzamos nosotros? En enero. Nosotros estamos terminando diciembre. Y a pocos días vamos a empezar el año nuevo que empieza en enero. Pero para el judío, este diciembre no es su fin de año. Ni en enero es su comienzo de año. No. Miren, en los judíos, ellos empiezan en el primer mes que se le conoce el mes de Nisan. Ese es el primer mes de los judíos. Para nosotros es el mes enero. Amén. Nisan no empieza en enero. Para el judío, Nisan empieza entre abril y mayo. ¿Sí me estoy explicando? Es conforme a la luna. Si la luna llena está tantos días, va recorriendo la luna y cambia la luna, ellos van recorriendo hasta que llega a los 29, 30 días. Allí termina su mes y empieza el segundo mes, que es el mes de Ibar. Según el relato bíblico, dice la Biblia que en el tiempo que Abías empezó era en la octava, y en el mes de Cai
Amén. Entonces, desde en este momento es el punto de partida cuando el ángel se le presentó a Zacarías y le dijo: ¿sabes qué? Tu mujer va a estar embarazada. Y Zacarías le dice: bueno, ¿y cómo consiste en esto si yo ya soy viejo? Mi mujer también es una mujer ya anciana, ya avanzada de edad. Y le dice el ángel: oye, como que tú no creas la palabra de Dios, por eso hoy en adelante tú vas a quedar mudo. Y dice la Biblia que desde ese momento Zacarías estaba mudo, pero él tenía que seguir trabajando en el tabernáculo, porque el trabajo que ellos hacían comenzaba cada sábado, cada Shabbat, cada día de reposo. Cuando Zacarías entraba al mediodía del Shabbat, él empezaba a hacer sus labores, y cuando terminaba era al otro sábado que venía otra persona. Según los escritores dice que los sacerdotes en ese tiempo eran más de 200 sacerdotes, y si usted lee detalladamente dice que a él le tocó por suerte. No es de que le tocaba, no, le tocó por suerte a él. Amén. Cuando el ángel se le apareció, el ángel le dice: en este momento tu mujer va a estar embarazada. Vamos otra vez al libro de Lucas. Empieza el ángel a relatarle a Zacarías lo que iba a acontecer. Todo lo que iba a acontecer, todo lo que el Señor le había dicho. Pero si usted lee detalladamente lo que era Mateo, cuando el ángel también se le apareció a María, a la madre de Jesús, dice Lucas 1, verso 26: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Cuando el ángel dice el sexto mes, no se estaba refiriendo que el sexto mes del calendario, no. Se estaba refiriendo que Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. Hermano, ¿usted cómo sabe esto? Nosotros lo vamos a ver conforme a la Biblia. El verso 36 dice: y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el mes para ella, la que llamaban estéril. O sea que Juan ya estaba en la pancita de Elizabeth y tenía, ¿cuántos meses? 6 meses. ¿Cuántos meses le faltaba para aliviarse? 3 meses, ¿sí o no? Entonces dice la Biblia que cuando el ángel se le apareció a María diciendo: oye, ¿sabes qué? Mujer, el Señor te ha escogido y en tu vientre vas a traerte el niño. Y usted conoce la historia. Cuando el ángel le dice todo eso, desde ese momento María concibió, ya estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Cuando María va a visitar a Elizabeth, Elizabeth ya tenía 6 meses. Y dice la Biblia que cuando María la habla para saludarla, dice la Biblia que la criatura saltó cuando escuchó la voz de María. ¿Sí o no? ¿Usted sabía eso? Eso está en la Biblia. Hermano, ¿me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Cuando María visita a Elizabeth, María la visita lo que nosotros conocemos como el mes de diciembre. Y Elizabeth tenía 6 meses. Según el calendario, Juan el Bautista nace en marzo, en el mes de Adar. Y cuando Juan el Bautista nace en marzo, en el mes de Adar, Jesús ya tenía, seguro que tenía 6 meses. Es aquí el grave de todo esto. Porque muchas veces decimos, el 25, en marzo, no. Ahora, si usted no tiene Biblia, pues es un problema, discúlpeme.
Como María visita Elizabeth, dice la Biblia que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. ¿Sí o no? Hermano, eso no es una Biblia, lo dice, lean la Biblia, hermano. Mi pueblo pereció, teníamos una reunión de los varones y dábamos opiniones, decíamos, hermano, este pueblo pereció porque ellos sabían la verdad y cometían el mismo pecado. ¿Sabe algo? Algo tan tremendo en Israel, hermano, que Israel cometió el mismo pecado, la idolatría. El Señor nos rescataba y decía, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por ayudarnos. Y de repente se olvidaban de Dios. Y dice la Biblia, por cuanto iban a prostituirse bajo los árboles y se olvidaban de mí. Pero venía un rey y lo acechaba. Venían los enemigos y los maltrataban. ¿Se acuerdan de Gedeón? ¿Cómo no vamos a estar en cuevas si vienen estos hombres y hasta las cosechas nos quitan? ¿Por qué? Porque ellos continuaban de continuo en continuo, estaban en la idolatría, hermano. Y uno de los mandamientos que el Señor le mandaba al pueblo de Israel: no te vas a inclinar, no lo vas a adorar, no vas a ir en pos de ellos, porque yo soy Jehová celoso, que visito a la primera, tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me aborrecen. Y usted dirá, hermano, ¿y cuál es la culpa que tienen mis hijos, hermano? Si tú como pecador no te reconcilias con el Señor, dice la Biblia, hablando Dios, la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, los voy a visitar. Por eso es importante cuando Dios le dice al pueblo, oigan, esto estará en su corazón. ¿Sabe algo? Todo judío, y hasta la fecha de hoy, en cada israelita, en su casa, tienen esto: los mandamientos, las ordenanzas, el Pentateuco. Y cuando ellos llegan a la casa, entran a su casa, lo primero que ellos hacen es, lo besan y entran, recordando quién es su Dios, recordando lo que Dios le dijo. Todos los días vas a leerla, y todos los días se lo vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero no, la iglesia no está haciendo eso. La iglesia empieza a decirle, ¿qué te va a traer Santa Claus hoy? ¿Qué te van a traer los reyes el día 6? Y todo esto, hermano, lleva de cadena en cadena. Todo esto, hermano, lleva de cadena en cadena. Y es a perdición de conciencia. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Y usted dirá, hermano, ¿usted cómo sabe eso? Bueno, y lo estoy demostrando con la palabra de Dios. Voy a seguir adelante. Veo caras enojadas. Juan nace en marzo. Desde allí usted puede empezar a contar. Ya tenía Jesús 3 meses. Amén. Si no lo entendió, hay que contarlo conforme a la Biblia. Empezamos a contar desde el calendario nosotros: marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Se cumplen 9 meses. Según los historiadores, Jesús nace a mediados
2 dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José pertenecía del linaje de realeza, venía de la tribu de Judá. Amén. Y dice la Biblia: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret. Mire, Galilea, supongamos que Galilea está en Lerdo y Belén está en Alvarado. Dice la Biblia que por medio de un edicto, César manda a decir: ¿sabe qué? Esas personas que viven lejos de su ciudad tienen que volver para allá porque tienen que ser registrados. Dice la Biblia que José agarró a María, ya está encinta, y se viene de Lerdo para Alvarado y llega al municipio. ¿Me estoy explicando? Pero dice la Biblia que en ese momento le llegan los dolores a María. Y José, preocupado, va a parir. ¿A dónde la meto? ¿A dónde voy a meter a María? ¿A dónde van a ser el Hijo de Dios? Porque José ya sabía. José, antes de todo esto, dice la Biblia que José iba a dejar a María secretamente, porque no iba a tener muy buen visto. Oye, José, te puso el cuerno a María, todavía no te juntas con ella, estás en compromiso. Y José: no, yo tengo que agarrarla porque el ángel se me apareció en visión y me dijo que lo que ella tiene es obra del Espíritu Santo, es propósito de Dios, es el Mesías, es el que viene, es el que va a reinar, es el que estaba en tinieblas, ahora nos va a dar luz, es la esperanza. Yo tengo que cuidarla, voy a tomarla, porque estos son los planes de Dios. Y dice la Biblia que José vino desde allá hasta Belén. Y dice la Biblia que llegó el tiempo de que María iba a dar a luz. Pero dice la Biblia que en el mesón no había lugar para ellos. Antes el mesón era como un tipo de hotel hoy en día. Pero como en ese tiempo todos los que eran de la tribu de Judá, todos los que eran de esa ciudad tenían que venir. No era solamente José, era el hermano Ricardo, era el hermano Braulio, era el hermano Gustavo, era el hermano Sergio, porque eran muchas personas. Y como había muchas personas, empezaron a tocar a la casa de la pastora: denme alojamiento, no sabes que estoy ocupado. Y fueron con la hermana Reina: bueno, denme alojamiento, no estamos ocupados, hay mucha gente. Ahora hay una tradición y es conforme a la Biblia que todo judío, cuando venía una persona de afuera, tenía que tener sus puertas abiertas, porque era algo de amabilidad, era algo que el Señor les había dicho: vas a meter al extranjero, vas a ayudar a los que están afuera. Era parte de la cultura judía. Ahora dice la Biblia que cuando María llegó con José, no se halló lugar. ¿Por qué? Porque todo estaba ocupado. Pero dice la Biblia, bueno, vamos a ponerlo así: llegaron a la casa de Margarita con la hermana Machi. Y le dice la hermana Machi: ¿sabes qué? Mira, tengo la cama de la Margarita y tengo la cama de Sara, tengo la cama de Isaías, no hay lugar. Mira, el único lugar que hay es este lugar donde están los animales. Está el pesebre, está el mesón, está aquí. Vamos a meterte para que ella pueda vivirse tranquilamente. Por eso ustedes hoy en día que toda la gente con su pinito ponen el pesebre. ¿Me estoy explicando? Sígame con esa cara, no se preocupe. Ya. Por eso hoy en día ponen el caminito del pesebre y ahí van el Melchor, Gaspar y Baltasar con sus regalos. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? A su nombre. Y se alivia María en un pesebre. Todo está bien. Pero el ángel se le ocurre ir a ver a unos pastores que estaban en esa región.
Y empieza el ángel, oigan, ¿qué no saben lo que ha acontecido? Y los pastores vienen al ángel. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? ¿Verdad que usted ve en la posada toda amarilla, en San José? Y todavía ponen el ángel. Y todavía va uno disfrazado de estrella, la estrella grande. Y van los reyes y van los pastores. Bueno, eso es lo que pasa en la Biblia. Y cuando el ángel se le aparece, es que os ha nacido, nos ha nacido alguien importante. Y quiero detenerme aquí en todo esto, hermano. Miren lo que dice el verso 8 de Lucas 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Jesús no pudo nacer en diciembre, porque hoy que conocemos diciembre, también en el mismo tiempo allá en Israel, en estos tiempos muchas veces está nevando, hay frío, los pastores no pueden estar pastoreando los rebaños. No eran unas ovejas comunes, no eran unas ovejas que tenían el ropaje más grueso, no. ¿Qué hacían los pastores en ese momento? ¿Qué es lo que hacían? Según la Biblia dice que Belén significa pan, pero también dice la Biblia que Belén era conocida como el lugar que tenía los mejores corderos para sacrificio alguno. Dice la Biblia que los pastores estaban allí que vigilando su rebaño, estaban allí. No pudo haber sido diciembre porque los pastores no iban a aguantar frío. ¿Me explico? Empezaba lo que era el otoño, septiembre, octubre. Por eso dice la Biblia que los pastores estando allí, dice, se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Miren la señal que le dice el ángel a los pastores. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esta es la señal. Hallaréis al niño acostado en pañales en un pesebre. El ángel no le dijo, ¿sabes qué? El niño que ha nacido está en la casa de Maggie, en la cama que le correspondía a la Blanqui. Allí está el niño. No. El ángel le dijo, esta es la señal. ¿Por qué esta señal? Porque todo pastor gordita sabía que un buen sacrificio se apartaba el mejor cordero para ofrecérselo a Dios. Ellos sabían la señal. Cuando le nacía un borreguito, una ovejita, y no veía alguna mancha, ningún defecto en esta ovejita, que naciese bien, ellos lo apartaban y con tela lo enrollaban y lo ponían en el pesebre. Pero no era cualquier pesebre alguno, sino que el pesebre era un lugar donde comían y donde hacían sacrificio. Ellos sabían la señal. Como buenos pastores que estaban cuidando a sus ovejas, ellos conocían las señales desde muy tiempo atrás. Y el ángel le dice, esta es la señal. Que van a ver al niño envuelto en pañales. Y no solamente eso, sino va a estar en un pesebre. Dice la Biblia que los pastores se levantaron y dijeron, bueno, vamos a ver esta noticia, porque esto no es nada normal. Algo ha acontecido. Esta señal, no cualquier hombre la dice. Esta señal no la reveló un ángel. Esta señal, nosotros sabemos lo que significa un buen sacrificio. Nosotros sabemos lo que significa todo esto. Dice la Biblia que ellos se levantaron y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestes que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los
Dice la Biblia que cuando Daniel halló gracia delante de Nabucodonosor, Nabucodonosor lo puso como jefe de todos los magos y astros que estaban allí. Hay una posibilidad de que Daniel empezara a envolverse y decirle: ¿sabes qué? En la tierra que yo vengo hay una promesa. En la tierra donde yo vengo, donde un día estuve allá en Israel, hay una promesa, hay una profecía que se levantará el Mesías y nos va a libertar. Esto, hermano, en poco momento, en poco tiempo, Daniel empezaba a decirle: hay una señal, hay una profecía, tiene que suceder y va a suceder. Entonces los historiadores dicen que probablemente estos magos, estos astrólogos conocían de esta profecía. La pregunta también es: ¿y de dónde salió esa estrella? ¿Por qué los magos seguían una estrella? ¿Está conmigo? ¿Por qué los magos se movieron junto con la estrella? Amén. Todos conocen pastores, ya es increíble. Miren lo que dice Mateo capítulo 2. Ya vamos a terminar. Tengan un poquito de paciencia. Ahorita le van a poner a los niños. Miren. Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, ¿vinieron de dónde? Cuando usted va a la posada, usted ve una estrella grandota, ¿verdad? Sí. Esa es la estrella. Esos son los detalles, hermano, por la cual tenemos que conocer, por la cual nosotros tenemos que estudiar a profundidad. Que no te engañen que Jesús nació en 25. Lee la Biblia. Dice Jesús: escudriñad la Escritura, porque allí, ¿qué? Dice Jesús: dan testimonio de qué? De mí. Jesús le da testimonio de mí. Termino con esto que me agradó y se lo quiero compartir. Solamente mencioné, si no mal recuerdo, 2 veces la palabra Navidad. Si no mal recuerdo. Pero para que te vayas tranquilo a tu casa, si tú quieres seguir creyendo, adelante. Si tú quieres seguir compartiendo esto, adelante. Yo no te voy a imponer cosa alguna, no. Lo que sí te quiero decir, hermano, que yo te voy a predicar conforme a la palabra de Dios. Si te enojas, discúlpame. No fue mi intención ofenderte. Si te molestó, discúlpame, perdóname en el amor de Cristo. Pero tengo que predicarte la verdad. Y a su nombre. Termino con esto. Navidad escandalosa. Navidad escandalosa. Fue el día en que Dios rompió todas nuestras expectativas. Tócame algo ahí, hermanita. Navidad escandalosa, escuche. El día en que Dios rompió todas nuestras expectativas. No fue una noche tierna. La Navidad no fue solo luces ni villancicos. No fue esfera. No fue pinito. No fue pesebre. Fue un escándalo teológico. Dios hizo lo impensable. El escándalo mayor. Dios se hizo carne. Y esta frase me gustó. El Creador entrando en su creación. El infinito asiento frágil. Eso ya es ofensivo para la lógica humana. No nació en un palacio. Si Dios viniera hoy, muchos lo esperarían en un poder. Pero nació en un pesebre, donde comen los animales, sin trono,
eligió lo humilde, no lo impresionante. El escándalo social, María embarazada antes del matrimonio, José cargando vergüenza pública, Dios entra a la historia en medio del qué dirán. Visitados por pastores, los primeros en enterarse no fueron un sacerdote. Los primeros que se enteraron no fueron sacerdotes, no fueron escribas. Y ellos conocían la ley, ellos conocían las profecías. Cuando los magos llegaron con Herodes tampoco sabía. Y Herodes dice la Biblia que él empezó a buscar a los escribas. Oigan, ¿cómo que van a ser un rey? ¿Dónde van a ser? Y los escribas empezaron, sí, hay una profecía en Belén. Hay una profecía, Herodes, en Belén van a ser el rey de los judíos. ¿Sabe algo? Lo que fueron a adorar a Jesús no fueron los espirituales, los que conocen la ley, los que conocen la profecía. No fueron aquellas personas que según conocían y tenían conocimiento bíblico. Fueron unos pastores humildes los que fueron a adorarle. ¿Por qué esos sacerdotes, esos escribas, no fueron a adorarle? Si las profecías tenían que cumplir. Pero Dios se mete cuando menos te lo imaginas. Los santos no fueron, los líderes sabían dónde nacería el Mesías, pero no fueron a adorarlo. Esto impacta mi corazón y dice, el conocimiento bíblico no siempre produce obediencia. Podré tener mucha elocuencia en la Biblia, podré saber muchas cosas de la Biblia, podré interpretar la Biblia, leerla, meterme a lo profundo, estudiarla, sacar notas, sacar texto, buscar aquí, buscar allá, pero si no tienes obediencia, de nada te sirve. De nada vale eso. Pablo dice, todo esto lo tengo por basura. Pablo decía, yo era un hombre conocedor de la ley. Yo sé que es el fariseo del fariseo. Mi maestro Gamaliel, yo conozco la ley. Pero Pablo dice, nada de esto me sirve. Nada de esto me sirve. Y luego unos magos paganos, sabios del oriente, magos, gentiles, astrónomos, no judíos, extranjeros paganos adorando al rey de Israel, aunque no aquella misma noche, pero sí antes de 2 años. Regalos escandalosos, oro, incienso y mirra. Regalos reales para un niño que nació en un pesebre. Dios recibe honra de quienes no pertenecen al sistema religioso. Un rey que incomoda el poder. Herodes tenía un niño menor de 2 años, porque cuando Dios nace, los tronos humanos tienen que temblar. Porque cuando Cristo nace, toda la tierra tiene que temblar. No es el presidente, no son los reyes, sino uno mejor, rey de reyes y mejor señor de señores. No nació cualquiera, no nació un candidato, no nació un rey cualquiera, nació aquel que tenía que ser el todopoderoso, el rey de reyes, señor de señores. El cielo invadió lo ordinario. Dios no esperó que el mundo fuera digno. Entró tal como estaba, sucio, roto, caótico. Esa es gracia. El escándalo continúa. Dios no solo nació pobre, vivió pobre, sirvió, sufrió y murió como un criminal. Una Navidad sin espectáculo, sin marketing, sin escenario, sin aplausos, solo obediencia, humildad y fe.
Recuerda, hermano, no es para incomodarte, no. Dios me libre de hacerte eso. Pero si la palabra te incomoda, acéptala, porque está haciendo efecto en tu corazón. Cuando no te incomoda la palabra, estamos muertos espirituales y no queremos reconocer nuestra condición. Dios te bendiga, iglesia, que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Aleluya.